Esto es Todo Más Todo, el podcast. Bienvenida, bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Todo Más Todo con Jesús, Daniel y nuestra traductora Soraya, quien también es parte de este equipo. Hoy vamos a estar entrevistando a Miss Universo Suiza 2023, quien, pues, por supuesto, se llama Lorena Santen. Y para mí es un honor, por supuesto, siempre compartir este espacio con mi amigo Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Yo estoy rico como siempre. Yo estoy muy bien, yo estoy fantástico. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Soraya, por siempre estar para nosotros. En las buenas, enfermita, no enfermita, tú siempre estás aquí. Y thank you so much our beautiful queen today. Siéntete bienvenida en este fabuloso Instagram Live. Así que gracias a la organizadora Lina, gracias por permitir esto. Sí. So thank you so much for taking your time to do this interview with us. We really appreciate it, and we really want to thank Lina as well, your director, for allowing us to do this interview with you. Thank you so much. Bueno, primero queremos saber, conocer un poco más de Lorena Santen, quien va a representar a su país en Miss Universo. ¿Cómo nació este amor por los concursos? Si fue una sorpresa, ¿cómo descubrió que le gustaba, por ejemplo, ir a Miss Universo y no otra plataforma de concurso de belleza? So we would like to know where all of this started. Basically, how your love for pageant started. Why did you decide to compete on a pageant, and why Miss Universe out of all of the other systems that are out there? Mm-hmm. Well, competition of my dream for me. So I decided this year to apply for Miss Universe Switzerland. I just decided, yes, I will follow my dreams. I will give it a chance. I will try it. I will do whatever I enjoy. So I applied, and now I have the honor and also the great pleasure to represent Switzerland on the international stage. So I'm very thankful and grateful about this opportunity. And I choose also Miss Universe because I believe that's a really great platform. It's a strong platform for strong women, and there were many inspiring women. And I believe that's a platform that I like very much. And it's a platform to inspire and motivate other people also to follow their dreams and to fulfill their full potential. Was this your first pageant? Yes, it's my first pageant. Oh, yeah, it's okay. First edition. Vale, pues bueno, os va a encantar esto. Es el primer certamen al que se presenta y lo ha ganado. Dice que ha sido siempre un sueño suyo poder participar en Miss Universe Switzerland. Dice que es una cosa que quería hacer y este año ha decidido, venga, vamos a probarlo, vamos a echarnos ahí para adelante, vamos a hacer algo que está un poco fuera de nuestra zona de confort, y pues con la suerte que ganó el título y ahora está lista para ir a El Salvador a darlo todo por su país. Y dice que eligió Miss Universo por la plataforma que tiene, porque es una plataforma de mujeres fuertes, de mujeres inspiradoras, y es a lo que ella aspira, a poder inspirar y motivar a otras personas también a participar en concursos de belleza y a hacer sus sueños realidad. Claro, y yo, perdona Jesús si le querías hacer otra pregunta, pero le quería preguntar que como una chica que nunca ha estado en una pasarela de concursos de belleza, de un día a otro decide cambiar por completo su vida, su rutina, al maquillaje, a los vestidos, al brillo. O sea, ¿cómo fue ese cambio tan radical? So they want to know how was this super radical change from like your normal life to suddenly decide to, you know, I've never been on a runway before, I'm just gonna go for it, and now I am on runways all the time, I have all the glitz and glams, like the makeup, the hair, the outfits. How was that change? How did it feel? Yeah, so it's great. I really enjoy it and I really like it. So I believe it's the right choice that I took, and I'm really happy that I'm doing that. For me, it was really important to first finish my studies and to do my
path in the job, and that was also the reason why I started to apply this year and not before. And now I'm really happy, and it feels really good, and I'm very happy. That's amazing. Dice que la verdad que le ha encantado hacer este cambio, que como era una cosa que quería desde siempre, pues le ha sido perfecto para ella este cambio, y que sobre todo la razón por la cual no ha aplicado, no solicitó antes y entró en Miss Universo Suiza es porque quería terminar sus estudios antes de ponerse con lo que viene siendo Miss Universo, porque claro, le tienes que dedicar muchísimo tiempo. Exacto. Me encanta, muy bien. Cada cosa en su lugar. Primero una cosa y luego la otra. Hay que alimentar y producir esta para ir con una buena plataforma y por supuesto... Exacto, y a mí me parece que es importante cuando ya tienen un poquitico más de 18 años, ¿sabes? Porque va más madura, va como que más concienciada para enfrentarte a esta responsabilidad. Y un mejor currículum, por supuesto. Sin duda. Si quieres, díselo y luego hacemos la pregunta. So they are saying like, that's great that you finish your studies before deciding to compete, because it's very important that you have some kind of like life experience, like a more robust CV, if we can say, right? Than, you know, girls that will compete in Miss Universe with like 18 years old, they are just finished their high school, they don't really have that much life experience, and you need to kind of have that in order to be able to kind of like face what this competition is going to be and be able to, as you said, being that inspiration and that motivation for other people. Bueno, sabemos que la vida te ha cambiado en 180 grados de alguna manera. ¿Qué otro cambio te gustaría introducir en ti para dar sé que vas a dar el 100%, pero para ahí como que a dar más guerra al mismo universo? Por ejemplo, no sé, me voy a teñir el cabello de negro. Locura, no, ni lo hagas. No sigas este consejo, pero no sé, voy a cortar mi pelo, voy a hacer algo. Okay, so obviously your life has kind of changed completely 360 degrees, 180 degrees now that you have the title. But is there any other change that you would like to do or to make before going to Miss Universe, to kind of like say, okay, I need to do this change to make sure that I am now going to be 1,000% and I'm ready there just to give my all and just, you know, be fearless and just like give my all on the stage? And then Jesús said, like, I don't know, like dyeing my hair black. And then he said, like, don't do it. Don't do it. It's just an example of like the crazy changes that you can do. So is there any change? Well, I believe just that a good preparation is really important. So I will prepare myself with catwalk, with communication trainings, and I will attend to events and go to this event, for example. But like a radical change, I will not do, because I believe that the individuality and the personality that we already have is the biggest present that we have, and that's what makes us special. That's beautiful. 100% agree. 100% agree. Dice que, bueno, se va a preparar mucho en oratoria, va a empezar a hacer muchas apariciones e ir a muchos eventos, pero dice que no va a hacer ningún cambio radical porque ella cree que su individualidad, su personalidad es un regalo y que es lo que ella va a dar en la competencia. Entonces se va a asegurar de que las otras áreas de su preparación están al 100% y ya está. Muy bien. Mira, metiéndome en su Instagram vi que tiene un cuerpazo, así que quiero saber cómo hace si está haciendo dieta, si va al gimnasio, o si eso es un cuerpo privilegiado por Dios, que come y sigue igualita. A esta se le sale las envidias, mi amor. Sí, le tengo envidia total. Okay, so Daniel has been stalking your Instagram now as we've been speaking, right? And he saw that you have a bomb body. So he wants to know if this is genetics, that you are genetically gifted and you can eat as much as you want and just looking that fab, or if you have like a workout routine, meal plan, nutrition plan, or anything like that to be able to keep that physique. Well, it's like a mix. I do sports, so I love to go to the fitness, for example, because I love staying
through the sports I'm staying healthy and also active, and I believe that's really important, and the sport also helps to be mentally healthy. So yeah, it's like a mix of both. Dice que es un poco una mezcla de los dos. Dice que le encanta ir al gimnasio, no solamente para mantener un buen físico, pero también porque le ayuda mucho mentalmente, y le encanta el fitness. Pero bueno, eso, que es una mezcla de los dos. Bueno, a mí no me gusta nada fitness, yo soy más fat, pero... Fatness. Fatness, yo soy más fatness. Sigue el ejemplo, mami. ¿Cómo? Sigue el ejemplo de Debería. nuestra invitada. Gracias. Debería. Bueno, me encanta. Recientemente la organización Miss Universo sigue introduciendo cambios en sus plataformas, en sus requisitos, por decirlo así. Más bien introduciendo, no, más bien eliminando. Yo creo que está abriendo un abanico de opciones para que todas las mujeres del mundo puedan aplicar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? So the Miss Universe organization has been recently doing quite a few changes. More than changes, I would say, like eliminating certain criteria or requirements that you have to have in order to compete at the Miss Universe level. Just obviously in order to allow more women to be able to apply, right? So what's your opinion? What's your point of view in that respect? I believe that these changes are really good, so I support them 100%. I believe with changing these rules, they also, as you already mentioned, that will allow people from different backgrounds and ages also can participate, and that will be more diverse. And I believe that's exactly what society also wants to see, and that gives a really good feeling to all the people that everyone can compete, everyone can follow his dreams, and it's not important. It's not about like, I don't know, like one body shape. It's about different shapes. It's about different rules. Dice que lo apoya 100%, que le gustan mucho estos cambios que están sucediendo, sobre todo porque está, como ha dicho Jesús, ayuda a que personas de cualquier edad, cualquier físico, cualquier estado matrimonial puedan competir, y que en cierta manera también es lo que nuestra sociedad está buscando, o lo que vemos más, que la sociedad está más, pues tiene más opiniones al respecto sobre esto, y que la organización está yendo en la dirección en la que la sociedad se está moviendo ahora mismo, y que le encanta que la gente pueda seguir sus sueños a cualquier edad y en cualquier momento. Muy bien. Bueno, mi amor, próximamente vamos a tener segurito que a la Soraya por allí con una bandita allá en el universo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque la mujer se da con fuerza. Nuestra traductora, esta. Ay, cariño. Ahí está. Voy a ser la primera mujer de más de 35 y de menos de 1,50 centímetros de altura en ganar Miss Universo. Bueno, cariño, con tu estatura, pero vayan a su Instagram para que vean que Soraya se da con todo. Gracias. Con todo. Gracias. Mira, quería preguntarle porque la última vez que Suiza llegó a semifinales en Miss Universo fue en el año 2013, que estuvo en un top 16, y en el año 2006 fue como que alcanzó la posición más alta siendo segunda finalista. Yo quiero saber qué haría ella de distinto para que Suiza nuevamente esté en el podio, ya sea clasificando en un top 16 o alcanzando más allá de un top 2. Claro. So the last time that Switzerland was part of the top or classified, basically they just went to the semifinals, was in 2016, and in 2006 was when Switzerland got the highest placing so far. So they want to know, like, what would you do this year? What would you do differently to kind of like ensure that you are able to place higher now and hopefully be on that top 2? Mm-hmm. Well, I believe that all the candidates which represented Switzerland did a really good job and give their best and put their full heart blood inside.
So I can just say what I will put my focus on is just to be authentic, to be myself, to enjoy the time, to show people that it's a really nice experience, to show who I am, what values I have, and yeah, and just to be myself. And I believe that with that I can reach a really good score. Dice que todas las representantes de Suiza estos años en Miss Universo lo han hecho muy bien, y que ella lo que haría o lo que va a hacer es básicamente ser ella misma, ser auténtica, enseñar sus valores y enseñar a la gente que la competición es bastante divertida, que no tiene por qué ser tan seria y bueno, que ser tú mismo también vale la pena. Claro que sí, porque hay que montarse en un papel que uno no existe, que eso se gira la cámara y ya se desbarata todo. Y eso se nota muy nota bien. siempre. Cuando uno está fingiendo algo, se nota siempre. Exacto. ¿Has tenido la oportunidad de ya conversar con algunas de tus compañeras que van a El Salvador, que tienen el grupo de WhatsApp? ¿Cuál es la con la que mejor te llevas? ¿Qué has sabido de ellas? Have you had a chance already to talk to any of the other girls competing at Miss Universe? Is there any group chat on WhatsApp already where you are all in there? And if so, from the people that you have been talking to, which are the ones that you feel like you are most connected to at the moment? That's a really difficult question to answer yet because I don't know them personally. So I'm really looking forward to all meet them, to know them better. So I'm really excited about that. And at the moment, we are creating a group chat where step by step, every candidate will join the group. And yeah, so that's at the moment the situation. Perfecto. Dice que es una pregunta muy difícil porque no las conoce todavía en persona, que ha ido hablando con alguna poco a poco, pero no puede dar su opinión ahora mismo porque no han hablado muchísimo, y que están ahora en el proceso de crear ese grupo de WhatsApp en la que se están uniendo poco a poco todas las candidatas, así que nada, tiene muchas ganas de que todas puedan empezar a hablar y empezar a estar, pues eso, emocionadas por todo lo que va a venir, cuáles son los planes, porque supongo que ahí en el grupo están diciendo y ahora el handbook, y esto es esto, entonces tiene muchas ganas de que ese grupo esté completo ya. Qué chévere. Bueno, ya falta poco, creo que faltan ya poquitas candidatas, y porque bueno, ya estamos a nada, ya estamos a prácticamente un mes y unos días de celebrarse la final del Miss Universo, y bueno, menos de un mes para que las chicas ya estén en El Salvador. ¿Qué quisiera ella que conociéramos nosotros de Suiza? ¿Qué quisiera ella mostrarle al Salvador de Suiza? So obviously we're really close now, not long until you fly and not long until the finals. So we want to know, like, what would you want us to know about Switzerland, or like what would you want to show once you're in El Salvador about what Switzerland is? Mm-hmm. So I believe Switzerland is a really diverse culture and really multicultural. So we have even 4 official languages that we speak in our country. So depending on which part of Switzerland you are living. And yeah, despite that, I believe also that Switzerland shines also globally for its beauty. And well, I'm not just talking about Swiss mountains, chocolate, or watches. So it's even more, I believe, our equality, diversity, and these values defines Switzerland. And I believe that with that, we can also show that it's not about size, it's about the values. So no matter how small you may are, with the right values, you can reach true beauty. And that's exactly also what I want to showcase. Oh, that's beautiful. That's absolutely beautiful. Dice que, bueno, aparte de lo que todo el mundo sabe, ¿no? De las montañas, el chocolate, los relojes, que Suiza es un país Suiza es un país muy diverso. Es un país en el que hablan 4 idiomas, entonces dependiendo de qué parte, en qué parte estés, puedes hablar un idioma. O sea, tienen italiano suizo, alemán suizo, francés suizo, o sea, que tienen una buena variedad de todo, y que quiere demostrar que no tiene nada que ver el tamaño con el valor, con la calidad. Que ella quiere mostrar cuáles son los valores de Suiza, y que aunque seas un país pequeño, con los valores correctos, puedes ser de los mejores. Uy, sin duda alguna. Yo hablo por WhatsApp
yo hablo castellano, yo hablo español maracucho, Yo hablo yo... groserías, hablo español, hablo carupanero de mi tierra, hablo español venezolano cuando quiero. Y español de España cuando quieres también. También. Me encanta, sí. ¿Cómo te sientes ya a escasos días de partir a El Salvador? ¿Qué conoces de El Salvador? Y esas maletas, ¿cómo van esas maletas? So there's 3 questions in one, okay? So be ready. Easy. So they want to know, how are you feeling now that it's very, very close for you to get to El Salvador? What are you most excited about seeing or trying or knowing about the country, about El Salvador? And how are the suitcases going? Are you packed or are you half packed? Well, I feel really excited about traveling soon to El Salvador. It's a country where I have never been until today, but I'm really excited to learn more about the culture, about the life there, about food. So I'm really excited and really happy also about the opportunity to live this adventure and to see all that. And regarding baggages, so I did started already to pack. So I will start in a few days. But at the moment, what I'm doing is like fittings and planning my outfits, what I will pack, what I need, and just to coordinate everything. And yeah. Perfect, great. Bueno, dice que está súper emocionada por ir y que tiene muchas ganas de visitar El Salvador en general, de ver lo que tiene la tierra, de probar toda la comida, de ver todo lo que tienen, y que en cuanto a las maletas, que no ha empezado todavía, que empezará en unas semanas o así, y que ahora básicamente solo se está haciendo fittings, mirando a ver cuáles van a ser los peinados, las joyas, etcétera. Lorena, ya va. Lorena, Susana said that you speak a little bit Spanish. You can try. Yeah, just a little bit. Okay. 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 Hola, me llamo Lorena, tengo 26 años y vivo en Suiza. Mira, qué bien. Creo que es la segunda entrevistada que nos sorprende de esta forma hablando español. Yo creo que es la segunda. Mami, vámonos. Aquí la gente se atreve, así me gusta. Hombre, Preparada. y yendo a El Salvador, pues más, ¿no? Claro que sí. Exactamente. Quería preguntarle por esa parte altruista, ¿cómo está trabajando la organización con ella, las labores sociales o esa parte social que también siempre involucra a una reina? ¿Qué le gustaría hacer a ella o qué está haciendo ahorita? Okay, so now we want to know a little bit more about the charitable part of things, of the competition. Is there anything that you're working on with your director or with the organization itself? Is there anything that you would like to do? So one of my main social causes is raising awareness about physical and also mental health, because I believe that physical and mental health goes hand in hand. So if you, for example, mentally are not very well, then you can also get physically sick. So to give you maybe an example, I engage in different campaigns for example, the Pink Ribbon Charity. I don't know if you know that, but it's a campaign which is working on raising awareness for the prevention of breast cancer. And I support this initiative extremely, and I work with them, and I go to these walks and try also to use my platform to raise awareness about this important cause. And yeah. Perfect. Perdonad que se me ha ido la luz, pero bueno, no se me ve tan mal, ¿no? Págala. Está diciendo que una de las labores sociales o de las cosas en las que ella se está centrando y volcando más es la salud mental y física. Dice que física también es muy importante porque si te afecta la salud mental, también te puede afectar de forma física en tu cuerpo. Entonces, le gusta promover mucho el hacer ejercicio, el hablar de tus problemas y tener las dos cosas juntas, que las dos cosas vayan juntas en unísono. Y dice también que está trabajando con la asociación del Lazo Rosa,
que básicamente es sobre cáncer de mama. Y dice que está yendo a varios eventos y lo está promoviendo mucho porque, bueno, es uno de los cánceres que está más a la orden del día, desgraciadamente. Desgraciadamente, exactamente. Me encanta que cada día más las reinas de belleza se tomen muy en serio y tomen esto de la salud mental y física muy en serio y sean portavoces de cosas tan importantes hoy en día, en este 2023. Bueno, desde la pandemia, desde hace muchos años atrás, pero de la pandemia para acá se agudizó a nivel mundial el tema de la salud mental. Lo digo porque me tocó y le ha tocado a mucha gente a mi alrededor, y me encanta que las reinas cada vez más sean más las que se unan a este tipo de causas. He loves that you are talking about mental health and that more and more of you queens are talking about it, are promoting and are raising awareness, because obviously since the pandemic we have seen a really big raise on mental health problems. So it's great that you're using your platform as well to promote that, to bring awareness and to tell people that it's okay to talk about it and they shouldn't be ashamed. Yes, and I believe there are still today some stigmas surrounding mental health. So I believe we should eradicate them and tell people it's okay to not feel every day 100% perfect. It's okay. You are not alone. There are many people feeling like that. There are people who are helping you, can help you. Just talk and share your emotion. It's normal and you're not alone. And I believe that's also a message that we should send out. Absolutely. Dice que cree que todavía hay demasiado estigma al hablar de la salud mental y que deberíamos de erradicar ese estigma, y que por eso ya está trabajando mucho en que la gente hable de ello, que no se sienta avergonzado de ello, que no todos vamos a estar 100% todos los días, que hay días en los que vamos a estar pues súper bajos de moral y que no pasa nada, que es normal, que es la vida y que deberíamos de hablar de ello y no sentirnos avergonzados. Sí, sin duda alguna. Así es la vida, de esto se trata la vida. A veces estamos aquí, a veces estamos aquí. Pero bueno, ¿cómo se siente Lorena trabajando con una directora nacional? Yo cuando conocí a Lina, le voy a echar este cuento. Yo cuando conocí a Lina, la vi un día, eso fue en Tenerife. Tan arrecho que tenía, te lo juro, unos taconazos divina. Y el día siguiente tengo la oportunidad de conocerla y le dije, me encantaron tus tacones de anoche. Y ella se cagó de la risa. So Jesús wants to know how it is working with Lina, your national director, and he's telling a little bit of like the story on how they met, because he met Lina in Tenerife at Miss Universe Canarias, and he fell in love with her shoes. Oh. She was wearing like the most amazing heels. So the following night when he saw her, he told her like, I love your shoes. And then she couldn't stop laughing. Like she was just like that. So how is it working with Lina? Really good. I really love Lina. We have a really good relationship. We are every time in contact. We work together on things. She supports me a lot. So we are a really great team and I really enjoy to work with her. Very good. Dice que le encanta trabajar con Lina, que están todo el rato en contacto, que le ayuda muchísimo, le da muchísimo apoyo y que está muy contenta de tenerla como directora. Qué bueno, me encanta. Me encanta cuando hay esa sinergia y se entiendan, porque eso es muy importante. De verdad que es muy importante cuando hay ese clic entre organización y candidata. Claro que sí. Yo le quiero agradecer no solamente a la directora, sino también a la maquilladora oficial de Miss Universe Suiza, Laura Branigan, que fue la que hizo el contacto directo conmigo, luego con la directora, y fue quienes pudimos realizar esta entrevista. Así que muchas gracias. Le quería preguntar sobre alguna frase que la marque a ella o que la identifique a ella en su día a día o en la vida. Okay, so Daniel wants to also say very, very big thank you to the makeup artist for Miss Switzerland, Miss Universe Switzerland, Laura. That is the one that first did the contact with him and then put him in contact with Lina, and then all of this work, happened. So thank you very much, Laura. We really appreciate you moving this so we could be here today. And Daniel also wants to know, like, if you have a motto or like a quote or something that you live by. Mm-hmm.
Yeah, it's something that I already mentioned a little bit before when I was talking about Switzerland. So my quote or motto is like, it's not about size, it's about values. Dice que, bueno, es lo que ha mencionado antes cuando estábamos hablando de qué es lo que queremos que conozcamos de Suiza, y es que no tiene nada que ver el tamaño, sino los valores. Mi amor, pero you are ready, baby. Total. Pero bueno, me encanta. A mí me gustaría saber también, no sé, ¿cuáles son tus expectativas ya a escasos meses de irte a Latinoamérica? So what are your like thoughts right now as you're going to go to Latin America? What you're expecting to see or to do once you're there? I'm really excited. I love this culture, so I was already in, well, it's not the same, but from the language and a little bit. So I was in Mexico and Dominican Republic, so I loved it very much. So I'm expecting that El Salvador maybe has some parallels, I could imagine. So with the language, with the people, very open-minded. So yeah, I'm really excited. Dice que está muy emocionada de ir, que ella ha estado en países como México o la República Dominicana, entonces sabe que la gente es muy abierta, que es muy, muy maja, y que bueno, que igual El Salvador no va a ser 100% igual, pero que, hombre, teniendo en cuenta que la cultura es más o menos parecida, es lo que ella espera de encontrarse una vez en El Salvador. Muy bien. Claro que sí. Nosotros bueno, los latinos antes de vamos a abrir despedirnos, esto. queremos el grito de Miss Universe, ¿ok? Por favor. Okay. O sea, no nos podemos ir sin tener el grito de Miss Universe aquí. Okay, so this is something that we do always at the end of every interview before we close it. And it's like you need to do that little presentation, right? When you are going to present like your name and your country. So we want to see it live here right now. Okay, so my neighbors will really love me for that. But wait. Okay, so it's it's Lorena, Santen, Switzerland. Muy bien. Bravo. Bien. Amazing. Ya estamos afinando la garganta, estamos afinando los motores para cuando llegue el día del Miss Universo con fuerza. Yeah. Sí. Bueno, Soraya, Lorena. Gracias. A vosotros, chicos. Perdonad mis pintas, que no estoy muy bien, pero bueno. Tranquila, mi amor, usted da rostro como sea. Gracias, Soraya, gracias, Jesús, y gracias a Lorena Santen por la oportunidad que nos da también su organización de poderle entrevistar, y dejamos este espacio para que se despida. So thank you so much for being here today. Thank you so much as well again to your organization for allowing us to do this interview. So now it's just your time to say goodbye. So feel free to say whatever and I will interpret it. Thank you so much for having me and for the interview. It was really nice. I really enjoyed it. And yeah, hope to see you all very soon. Dice que muchísimas gracias por la entrevista, por tenerla aquí, que se lo ha pasado muy bien y que espera vernos pronto.